Saludos a todas y a todos, soy la arquitecta Fátima Kipildor y vamos a dar comienzo al desarrollo del tema correspondiente a organizaciones espaciales. La clase vendría a ser la parte 3 de 3 del bloque teórico espacio arquitectónico. En cuanto al contenido teórico, se aborda el concepto de organizaciones espaciales y su clasificación. El objetivo de la clase es conocer los modos de organización de los espacios en arquitectura. Francis Chin, en su libro Arquitectura, Forma, Espacio, Orden, expresa: es evidente que muy pocos edificios se componen de un único espacio. Lo habitual es que lo formen un cierto número de ellos que se encuentran interrelacionados en función de su proximidad o de la circulación que los une. Las organizaciones espaciales plantean los distintos modos en que podemos disponer y organizar los espacios de un edificio. Así llegamos a plantearnos el concepto de las organizaciones espaciales. De alguna manera en arquitectura, cuando hablamos de los distintos tipos de espacio, cuando hablamos de un edificio, de la envergadura de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, llegamos a entender que la organización de espacios es más que dos. Si antes decíamos que difícilmente podemos encontrar espacios que sean unitarios, bueno, podemos decir que a su vez hay lugares en donde tienen una cantidad tan grande de espacios que es necesario organizarlos, articularlos. En esta instancia, esa organización ya pasa a ser un sistema. Son varios espacios que cumplen una función, que tienen una meta en común, que tienen que resolver alguna situación, y las distintas formas de organización ayudan a ordenar en el espacio. La organización de la forma y del espacio, como decía, permite por un lado componer a partir de vías elementales, de unos lineamientos ciertos, de no andar erráticos. Permite relacionar entre sí a los espacios y organizarlos de forma coherente también. En un ámbito más próximo, las mismas localizaciones universitarias, más conocidas como la Quinta Agronómica, también se constituyen en un ejemplo en el que se pueden reconocer un conjunto de edificios y relaciones entre sí. Según lo que se describe en el libro El conjunto de localizaciones universitarias, el proyecto del mismo había apelado a una estricta estructura para ordenar el conjunto. La ubicación de los bloques principales, talleres, laboratorios y demás localizaciones se habían planteado como elementos aislados pero vinculados entre sí. El diseño de pasarelas y galerías generó un tejido interconectado en el cual se evitaban los espacios residuales. También relatan cómo se hizo necesario precisar la adecuación de espacios intermedios, así como caminerías a cielo abierto, el tratamiento de los espacios exteriores, accesos, vínculos y espacios conexos a los elementos integrantes del conjunto. También expresa que se había planteado un elemental sistema de terrazas, de escalinatas, caminerías, dentro de una previsible red de comunicación peatonal, dada entre volúmenes que estaban implicados entre sí, accesos a los bloques y galerías cubiertas. Dentro de este esquema se precisaron las correspondientes zonas para estacionamiento de vehículos. Así, mostramos cómo este sistema espacial también permite verificar hasta la actualidad que la organización de la forma y del espacio permite componer a partir de vías elementales, relacionar entre sí
y organizar coherentemente los espacios. Dentro de la organización total del conjunto de edificios y a su vez dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso de los bloques de la quinta agronómica, es posible identificar a qué criterio organizativo responden. Así también, la manera en que se disponen estos espacios puede poner en claro su importancia relativa o su cometido simbólico. En general, la elección del tipo organizativo en una situación concreta dependerá de varios factores: las proximidades funcionales, las exigencias dimensionales, las jerarquías espaciales, entre otras. También las condiciones externas del emplazamiento de la obra. Los distintos modos en que pueden disponerse y organizar los espacios de un edificio son las denominadas organizaciones espaciales. Existen tres tipos originales de ellas, como son la central, la lineal y las agrupadas, de las que por combinación se desprenden las organizaciones radial y en trama.
Cuando hablamos de la organización espacial centralizada, podemos ver estas representaciones de Francis Chin. Ustedes van a leer el capítulo 4 del libro de Arquitectura, Espacio y Orden de Francis Chin, y van a poder estar viendo las clasificaciones, las representaciones. Entonces, entre las representaciones se hace la aclaración. Existe un espacio central de carácter principal, que es dominante, y en torno al cual se agrupan un cierto número de espacios de carácter secundario. Secundario porque no llegan a tener la importancia del primero. Cuando hablamos de la organización centralizada, podemos ver en estas imágenes de qué manera hay una conexión entre estos dos espacios, el netamente descubierto y el cubierto, pero de alguna manera este espacio que tiene características particulares, porque si bien es cubierto, no está cerrado en uno de sus lados y tiene una conexión, en este caso de espacio de contiguo, ¿no? Y sin límites. Como el piso de alguna manera está extendiéndose a pesar de que de alguna manera termina y finaliza con la viga la cubierta. Lo interesante de esto es mostrar cómo el espacio central es unificador. Generalmente es de forma regular, como es acá, y de dimensiones suficientemente grandes que permite reunir a su alrededor a los espacios secundarios, en este caso lo que estamos viendo, que son estos espacios que veíamos en planta, que son como pequeños departamentos, que todos tienen su centro, su mirada, su acceso vinculado en torno a el espacio descubierto de actividades y de funciones originales. En ningún sector de la casa se puede desarrollar actividades iguales a la que tiene esto. Entonces, se agrega también la particularidad que plantea ese espacio. Frecuentemente los espacios secundarios, como es este caso, son iguales en función, en forma, en tamaño, y lo que crea en general es una distribución de conjunto que es geométricamente regular. Habíamos visto la planta como planteaba esa situación, ¿no? Si uno mira la fachada que mira hacia el mar, también puede ver de alguna manera la distribución simétrica de elementos hacia un lado y hacia el otro de este espacio central de características también muy particulares. La organización central es intrínsecamente no direccional. Las características de aproximación y entrada a esta dependerán del emplazamiento y de la articulación de los espacios secundarios. En la Casa Macuca de Brasil, los espacios secundarios, habitaciones, estar, dependencias de servicio y el acceso se disponen radialmente. Todos estos espacios convergen al centro de la organización, es decir, al patio. Y tal como expresa la teoría, los esquemas circulatorios pueden ser radiales, tal es el caso de este ejemplo, o en bucle o en espiral. Consecuentemente, con esto, la mayor parte de estos esquemas finalizan en el espacio central, en el patio. Espacios que nos permiten ver los interiores, como decíamos, espacios que están cubiertos, pero que al mismo tiempo no están cerrados completamente. Estos espacios de carácter semicubierto plantean una conexión, las posibilidades de que de donde uno está permanentemente se está haciendo referencia al espacio central, cuando lo rodea, cuando uno está dentro y tiene las vistas y tiene la posibilidad de la transparencia hacia ese lado. Entonces, aquellas organizaciones centrales cuyas formas son relativamente compactas y geométricamente regulares pueden destinarse a establecer hitos o lugares en el espacio o ser términos de composiciones axiales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en organizaciones complejas, en estos sistemas de organización como veíamos en
en el Vaticano, donde no hay un solo tipo de organización, sino que se van disponiendo unas, entrelazándose un tipo de organización para resolver con otra más, plantea la necesidad de generalmente rematar con algo, y a veces la posibilidad de remate está dada con la forma de la organización central. La organización espacial lineal hace referencia a una organización en la que esencialmente se disponen los espacios en serie, uno a lo largo de otro. La particularidad es que se podrá estar atravesando los espacios, o a su vez podrá estar vinculados por un elemento que lo ligue a ambos y que permita la alimentación o el acceso a cada uno de los otros espacios. Podrán tener articulaciones, podrán ser muchas veces ser atravesados, tal es el caso de esta situación. Entonces, la organización plantea la posibilidad de que yo vincule esos espacios en forma de líneas rectas, de líneas segmentadas de eje quebrado o de curvas. Y después tenemos otra posibilidad de encontrar una secuencia lineal de espacios, pero que esta suele en general estar compuesta por espacios que son repetidos, ya decíamos, similares en el tamaño, pueden ser en la forma y sobre todo en la función. ¿Y qué es lo que media a lo largo de su desarrollo? Un espacio de características longitudinales. Mientras nosotros asistíamos a la necesidad de un pasillo en el ejemplo anterior, acá la vinculación entre los volúmenes se está dando internamente. Entonces yo puedo conformar el pasillo, pero el pasillo no está paralelo a la línea o a los lados de los volúmenes. Entonces esta situación plantea una organización lineal pero de eje quebrado. Bastante interesante, es mucho más dinámica en la disposición, permite unos juegos, el quiebre mismo es lo que está ayudando. La organización lineal de eje quebrado, tal es el caso de la Casa Vila de Cabals, esta que estamos analizando de España, podríamos agregar que en este tipo de organizaciones, aquellos espacios que sean importantes, ya sea funcional o simbólicamente, pueden ocupar cualquier lugar en la secuencia lineal. Y la necesidad de mostrar algún tipo de relevancia puede estar dada en función de las dimensiones y de la forma, no necesariamente en la posición. La siguiente propuesta corresponde a una organización lineal de eje curvo, mucho más dinámica, propio de las características de la curva. La casa en Foz de Arelo, en Portugal, plantea también una organización alimentada a partir de un pasillo que le permite ir sirviendo a la diversidad de espacios, con curva y contracurva propia del terreno en apariencia. Lo que se ha logrado es tener una propuesta muy dinámica y la posibilidad de un cierto grado de privacidad, mientras en el ejemplo primero de eje recto podríamos ver la continuidad visual desde el momento en el que accedíamos a la casa hasta el final del pasillo. La situación de la curva que se cierra en sí misma nos impide la posibilidad de tener la continuidad, pero le agrega un elemento mucho más interesante y dinamizador, como es no ver el final de esa curva, ¿no? Entonces, esta cuestión inquietante es al mismo tiempo una situación de tensión. En virtud de su longitud, las organizaciones lineales marcan una dirección y producen la sensación de movimiento, de extensión y de crecimiento. Si eso pasa con todas las organizaciones lineales,
¿Qué más decir cuando tenemos una de eje curvo? Tal es el caso. Las vistas desde el interior de la casa muestran cómo también se puede estar vislumbrando el zigzag propio de la curva en la disposición de los espacios. Y cómo esto que decíamos acerca del eje curvo, que se cerraba en sí mismo, que no me permite las visuales, que corta y produce una tensión, es claro, es realmente muy claro en esta propuesta. La forma de la organización lineal es intrínsecamente flexible y es fácilmente puede dar soluciones a las diferentes condiciones del emplazamiento del terreno. Y esta es la prueba, cómo el pasillo se recuesta sobre el lado de la montaña o de esta lomada y libera todo el otro sector con vistas al lago y a las demás viviendas. Cuando hablamos de la organización espacial agrupada, vamos a estar refiriéndonos a espacios que se agrupan en base a la proximidad o a la participación con un rasgo visual que sea común o tal vez esté planteado en función de algún tipo de relación. Estos pequeños esquemitas que hace Ching muestran así una variedad de situaciones que pueden darse. Para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada se sirve del concepto de proximidad. A menudo consiste en un conjunto de espacios celulares repetidos que desempeñan funciones parecidas y que comparten un rasgo visual común, como puede ser la forma o la orientación. Todo lo expuesto puede verificarse en este ejemplo de la casa Erizo. Esta casa también agrupada, que es la casa El Pillán en Chile, responde a una de las premisas planteadas por Ching. Una organización agrupada también puede acoger en su composición espacios que difieran en dimensiones, en forma y en función, siempre que se interrelaciones por proximidad y por un elemento visual como puede ser una cierta simetría o un eje. La casa plantea esta situación, la de tener distintos elementos que en apariencia no responden a un módulo específico, pero que tienen como fuerte vínculo el estar un elemento al lado de otro y se articulan armoniosamente. Este modelo de agrupado no proviene de una idea que sea rígida, ni mucho menos desde la geometría, ¿no? Por consiguiente es flexible y admite sin dificultad cambiar y desarrollarse sin que se altere su naturaleza. Cambiar de posición un elemento no va a ser tan dramático seguramente en este tipo de composiciones, y la ausencia de un lugar determinado que sea intrínsecamente relevante, como le pasa sin embargo a la casa, a la organización de tipo central, obliga a que en su importancia se articule por el tamaño o por una forma o por una orientación dentro del modelo. Y a esto nos referíamos. Seguramente si tuviéramos en la composición algún elemento con una forma diferente, como podrá ser un cilindro, ya plantearía algún grado de relevancia, de esta situación que obligue a llamar la atención, porque no responde a las demás formas de los elementos que componen el conjunto de espacios. Cuando nos referimos a la organización espacial de tipo radial, estamos hablando de que existe una combinación de elementos de la organización central y de la lineal. ¿Cuáles son los elementos? Un espacio central que le corresponde a la organización central como concepto,
y como punto, y luego brazos lineales. Esta es una de las organizaciones, como planteábamos al comienzo, que es producto de la combinación de dos. Entonces, es el producto de la organización lineal con la organización de tipo centralizada. Esta organización radial, como muestra el esquema, nace del centro y se desarrolla hacia afuera de forma centrípeta. Mediante sus brazos lineales puede extenderse y hasta acoplarse, como es el caso de acoplarse al búnker del museo. Las posibilidades que se han planteado es poder observar cómo a partir de la organización lineal se puede llegar hasta el centro y de este espacio que se amplía y es como un lugar de destino. La situación que plantea una organización radial siempre es de mucho contraste, porque a partir de plantearse el ingreso o el egreso, se ingresa por un espacio de tipo canal para llegar a un recinto, o se puede partir del recinto para atravesar el espacio canal, y entonces el contraste de los espacios es bastante contrapuesto. Para este ejemplo de organización radial, nos concentramos en el Museo de Sitio Tirpitz en Dinamarca. Este museo de organización radial nos muestra cómo en una escala importante desarrolla el planteo organizacional en función de vincular el viejo búnker que da origen al Museo de Sitio. Esta organización tiene una particularidad, que es la de desarrollar un esquema extrovertido, que, como dice la definición, escapa de su contexto. Creo que la iluminación que ofrece este museo muestra la fuerza y esta extroversión que plantea este tipo de organización, como desde un centro se extienden los brazos con una fuerza y un cierto dinamismo. El ejemplo del museo plantea la posibilidad de estar de alguna manera muy integrado al terreno. Desde afuera es imperceptible, pero la riqueza formal y espacial que es capaz de generar esta forma y el dinamismo que plantea se vuelve muy atractivo para hacer planteos de este tipo. Nos estamos refiriendo al museo, donde tiene una serie de espacios que tienen que ver con las conferencias, espacios de exposiciones que son permanentes, algunas otras seguramente de tipo de itinerantes, espacios que son netamente exteriores, espacios que son interiores y de una riqueza espacial que permiten permanentemente las visuales, intercambiar visuales interiores, exteriores y viceversa. Por último, el sector netamente cerrado, este contraste total entre un espacio como puede ser un búnker con las distintas salas que se plantean como lugares de exposición y de vidriera desde el exterior mismo del centro en que se organiza esta organización de tipo radial. Muy interesante, y lo más contrastante es cómo una
una forma de este tipo es capaz de ordenar, organizar y de alguna manera estabilizar algunos elementos compositivos para luego crear un dinamismo y una fuerza que se vuelve muy interesante. Otra propuesta de organización radial la podemos ver en una casa mucho más grande y más famosa. La casa de Richard Neutra en el desierto ofrece una resolución de evidente carácter radial, partiendo o haciendo foco en el centro de un estar comedor, como si fuera el espacio principal de la casa, del que se desprende este tipo de organización. Parten del centro y se expanden hacia los exteriores. Para el caso de la organización espacial en trama, los espacios están organizados en el interior del campo de una trama. Esta trama es de carácter estructural, o puede ser otra trama tridimensional que permita contener, que permita articular. Si tenemos que hablar de un edificio paradigmático vinculado al concepto o a una organización en trama, sí o sí tenemos que referirnos a las oficinas Johnson de Frank Lloyd Wright. Esta posibilidad de espacio en trama se lo puede verificar en el sector de las oficinas cuando se plantea 4 tipos de columnas fungiformes que unidas virtualmente son capaces de componer unidades espaciales. Esas unidades espaciales están ordenadas, que es una de las características fundamentales que tiene la organización en trama. Estos espacios que están organizados en el interior de esta trama estructural plantea la posibilidad de ver una riqueza formal, ya que su columna fungiforme con forma de hongos, quiere decir que se van desarrollando en la superficie de las oficinas, luego van a ser reinterpretados por otros arquitectos y podremos ver que sigue siendo una propuesta más que novedosa, una propuesta vigente, el uso de la trama. En este caso con una propuesta mucho más novedosa, la estación de carga para vehículos eléctricos del grupo Kobe en Dinamarca también está ofreciendo una reinterpretación, si se quiere, de la propuesta de las oficinas Johnson. Vuelve a aparecer el planteo de una trama que hace centro en las columnas que organizan el espacio y definen estas unidades modulares, igual que en las oficinas Johnson, que le permite el máximo uso y con mucha organización. Este mismo grupo Kobe diseña el nuevo centro de visitantes de cervecería Lervik en Noruega. En este ejemplo, las unidades espaciales se repiten en los dos sentidos, definiendo así una trama regular tridimensional. La capacidad organizativa de una trama es fruto de su regularidad y de la continuidad que engloba a los mismos elementos que distribuye. Dentro del campo que creó la trama, los espacios pueden aparecer como repeticiones modulares, aunque cualquier trama es susceptible de experimentar otras varias modificaciones, ¿no? Dando por finalizado el tema, debemos recordar que habiendo conocido los distintos modos en que es posible disponer y organizar los espacios de un edificio,
no debemos dejar de considerar y valorar el todo, que en palabras de Julio Argan expresa que el concepto del espacio no es verificable solamente en cada una de las formas arquitectónicas, sino más bien en el conjunto de los edificios, en la relación que existe entre ellos. La presente imagen es una representación gráfica, un esquema de localizaciones universitarias, más conocida como la quinta agronómica. En ella se esbozan y bosquejan con cierta vaguedad el plano de la quinta. El gráfico muestra distintos grados de información. Por ejemplo, en el sector circunscripto por las calles vehiculares internas, correspondiente con la Facultad de Arquitectura y Ingeniería, se representan e identifican los accesos, los bloques, los anfiteatros, caminerías peatonales, laboratorios, entre otros. Mientras que en el resto de los cuadrantes del plano apenas se indica con letras las demás áreas en las que se ubican las otras facultades existentes en el predio. Los esquemas y diagramas pueden ser una verdadera herramienta útil de análisis en la evolución del proyecto. Existen diferentes tipos y dependen de la información que se pretenda comunicar. Estos métodos de representación permiten analizar y comunicar la evolución y las etapas del proceso de diseño, comprender las modificaciones realizadas, ver variaciones y posibles alternativas de exploración de diseño. Lo importante es saber que no existe un único esquema o diagrama, sino que va a depender de lo que cada uno o cada una quiera informar sobre su diseño. La arquitecta Mariana Arroyo realizó un pequeño resumen acerca de estos conceptos. En este sentido, les acercamos 3 ejemplos de viviendas con diferentes tipos de organizaciones espaciales y sus respectivos esquemas. Las representaciones gráficas son propuestas por el arquitecto Santiago Santos. La presente casa corresponde al arquitecto Lozada, denominada Casas Catalinas. Son 2 casas apareadas. El mismo planteo corresponde a un tipo de organización lineal y en planta se puede observar la distribución de los espacios a lo largo de un pasillo que va hilvanando los distintos tipos de espacio. Se plantea la forma de circulación que ayuda a entender la distribución de los mismos y en las referencias también se puede ver el acceso. En la tercera imagen del centro uno puede estar observando el esquema organizacional donde se plantea a partir de un diagrama la representación de las mismas. La siguiente vivienda corresponde al taller 33 de Perú. El estudio plantea una propuesta de un tipo organizacional de tipo radial. En la planta se puede observar la distribución dinámica del planteo realizado por el arquitecto. También en un esquema siguiente aparece la distribución del esquema circulatorio, la distribución de los tipos de espacio y el acceso de la misma. También se plantea en la parte inferior el esquema o diagrama organizacional donde se muestra la forma de representar propuesta por el arquitecto Santos acerca de las viviendas. Por último, la siguiente propuesta corresponde a la obra del arquitecto Joseph Ferrando con una propuesta de vivienda, Casa 8 Quebradas, con una organización en trama. Las fotos ilustran la propuesta en base a una estructura portante también
en una estructura modular en trama, muy interesante, y la resolución de los muros está planteada en términos de placares o sanitarios, dando la posibilidad de un espesor en los elementos portantes que materializan las divisiones de las unidades espaciales. En cuanto a la bibliografía a estudiar, se cita el capítulo 4, Organización, del libro Arquitectura, Forma, Espacio y Orden de Francis Chin. En el mismo podrán encontrar los dos temas correspondientes a relaciones espaciales y organizaciones espaciales. Muchas gracias. En cuanto a la bibliografía correspondiente al tema, corresponde leer el capítulo 4 de Organización del libro Chin, Arquitectura, Forma, Espacio y Orden.